Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes que van a ver esto y si pueden, compártanlo. Les quiero contar ciertas experiencias personales con cosas sobrenaturales. Esto a mí no me lo contaron, esto lo viví yo. Yo lo viví. Eh, no sé a quién le va a ayudar esto de alguna manera, pero Dios lo sabe todo. En estos días no sé por qué, pero me empezaron a salir eh, lo que le llaman Reels ahora en Facebook y en Instagram de, de leyendas, por decirlo así, porque así le llaman eh, en esos videos, en esas grabaciones, de cosas sobrenaturales allá en Ecuador específicamente. Y me trajo a la memoria eh, tres o cuatro cosas que, vuelvo y repito, esto no me lo contaron a mí, esto lo viví yo. Estos ojos que se andan como los gusanos, como dice aquel refrán por ahí, eh, yo vi todo esto. Yo me acuerdo, eh, yo nací en Guayaquil, de todos mis hermanos y hermanas, el único que nació en Guayaquil fui yo, con los que yo me crié, porque yo sé que tengo hermanos y hermanas que vivían en Ecuador por parte de mi padre y que eso y todo eso. Pero yo me acuerdo que vivíamos en cierto lugar, cuando vivíamos allí en Durán, al frente de Guayaquil, y en aquel entonces no había el puente de la Unión Nacional, no había luz allí en Durán y no había ni alcantarillado, en lo que yo me acuerdo. Yo habré tenido como 3 o 4 años más o menos. Y me acuerdo que donde nosotros vivíamos había un estero. Y siempre le decían a los niños que no vayan por ahí, que no pasen por ahí, cosas por el estilo, especialmente en la noche. Me acuerdo que una cierta noche yo me fui acercando a ese lugar, encima de lo que verdaderamente sería como un puente, porque por debajo, ¿no? Aquí está el puente y por debajo estaba el estero aquel del que le hablo. Por cierto, ese estero lo han rellenado allá en Durán. Construyeron una calle, hay casas de lado y lado y qué sé yo y todo eso. Cuando yo vivía allá, vuelvo y repito, esto harán unos 62 años atrás. Eso era un estero. Y yo me paro encima de lo que es el puente aquel, por debajo cruzaba el estero, ya le digo, y miro hacia abajo. Y en lo que estoy mirando hacia abajo, de un momento a otro, se me aparece un fulano. Yo no me asusté, yo no me alarmé, yo no corrí. Yo me quedé ahí parado, mirándolo fijamente. Lo miré desde arriba para abajo. Los ojos eran colorados, parecían rubíes. Tenía un sombrero ancho, como de esos sombreros mexicanos, qué sé yo, con un, diría yo, abrigo, una chompa, qué sé yo, que le llegaba casi hasta la rodilla, con unas botas que le llegaban un poquito antes de la rodilla. Y me acuerdo que cuando yo lo miré desde arriba para abajo, acuérdense lo que les digo, eso era un estero, eso era fango, ahí crecía hierba alta. Cuando lo miré desde arriba para abajo, me doy cuenta que estaba como una distancia, ¿cómo le digo? Así más o menos. No estaba tocando el piso. Y me imagino yo que si hubiera tocado el piso se hubiera hundido, porque eso no lo da sal. Eso ahí ya vuelvo y repito, ahí lo que crece es esa hierba que crece en los manglares, en los pantanos y cosas así. Eh, lo vi y tenía un cigarro en la boca, ¿no? De esta manera, ¿cómo les digo? Para que ustedes entiendan, el abrigo que él tenía, que le llegaba, le repito,
Él estaba mirando así para un lado. Con una mano se había puesto el abrigo para atrás y se había metido la mano en el bolsillo. Y con el cigarro así. Jalaba. Y yo veía todo eso, ¿no? El humo y todo. Veía el brillo de la luna sobre el riachuelo aquel, no riachuelo, sino sobre el estero aquel, porque la marea estaba baja. Y de repente el fulano este se saca la mano que tenía en el bolsillo y me hace de esta manera, así como le voy a hacer. Me mira y me hizo así. Y yo me lo quedé viendo, vuelvo y repito, nunca me asusté, no corrí, no me alarmé, no grité, no hice nada. Me quedé mirándolo, pero fijamente. Y seguía en ese tono. El cigarro y botaba el humo y nuevamente me decían ese son así de esa manera. Me acuerdo como que hubiera sido esta mañana esa experiencia. Y yo me quedé ahí y poco a poco el fulano se fue alejando de mí, flotando diría yo, porque no era que daba paso para atrás, no, flotando. Nunca se viró para darme la espalda. Yo lo veía, que se iba alejando. Y mientras más se iba alejando, yo me quedé ahí como que sin nada. Y al rato se desapareció. Yo guardé eso en mi mente, en mi recuerdo, y años después le conté a alguien y me dijeron de que yo había visto el duende, ¿no? Años después, cuando viví con mi papá, que mi mamá ya había viajado para los Estados Unidos, mi papá tenía un kiosco, una tienda pequeña. Por cierto, el estero aquel que menciono, casi llegaba, el final de ese estero llegaba ahí a esa calle. Yo la verdad es que no me acuerdo cómo se llamaba esa calle y cómo se llama hasta este día. Una de mis sobrinas, espero que vea esto, ella tiene una ferretería, allí donde está esa calle, o un poquito diagonalmente hacia la derecha de donde ella tiene esa ferretería con el esposo Miguel. Me acuerdo que ahí estaba ese kiosco que tenía mi papá y atrás vivía la suegra de él. Y me acuerdo que una noche me pidieron que llevara algo desde el kiosco, la tienda que tenía mi papá, hacia la casa de atrás, donde vivía la suegra de mi papá. Y cuando voy cruzando desde la tienda hasta la casa de atrás, miro hacia la derecha, hacia mi derecha. Ahí había un árbol de tamarindo, me acuerdo. Y cuando miré hacia mi derecha, cruzando de un lado para otro, vuelvo y repito, de la tienda hacia la casa de atrás, vi otra vez, por segunda vez, al duende sentado en una rama, con los ojos coloraditos. Ya tenía como 10 años yo más o menos, de 9 a 10 años tenía, porque en ese tiempo fue que viví con mi papá. No me asusté, no corrí, no grité, nada, ni me alarmé ni nada. Lo miré y seguí caminando llevando lo que sea que estaba llevando desde la tienda hasta la casa de atrás. Dos experiencias con el duende. Me acuerdo que yo estudiaba en una escuela, más o menos cuando tenía como unos 10 años, así que el tiempo que vivía con mi papá. Estudiaba en una escuela allí en Durán que se llama Carlos H. Vargas. Y me acuerdo que hubo un desfile en cierta ocasión y a mí me escogieron para ser el portador de la bandera. Me pusieron ese cinturón con ese aguanta la asta de la bandera y desfilamos. Me acuerdo que después del desfile nos reunimos una de mis hermanas, una amiga que vive aquí en la Florida, por cierto, Ketty Vera. Nos tomamos una foto con mi hermana, con una de mis hermanas, pero repito, y yo estoy ahí, ¿no? Después del desfile, esa foto existe, yo no sé dónde está esa foto, pero no sé qué mi hermana
la tiene esa foto, me imagino yo. Pero me acuerdo que después del desfile habíamos acordado reunirnos en la casa de uno de mis amigos, que estudiábamos juntos. Y mi amiguito y yo fuimos a donde ellos vivían. Si no me equivoco y la mente no me traiciona, era por ahí por donde lo que en Durán le llama la Cruz de Mayo. Llegamos a la casa. Ellos vivían verdaderamente en una casa de atrás. Teníamos que atravesar un zaguán para llegar a la casa de donde vivían los padres de mi amiguito, con el que yo estudiaba ahí en la escuela Carlos H. Vargas. Me acuerdo que cuando entramos por el zaguán, de un momento a otro, se aparece un sillón con el respaldo que le llaman respaldo de alas, que son unas cosas acá así, en esta forma, en el espaldar, en el respaldo de ese sillón. Lo que nos llamó la atención a mi amigo y a mí es que el sillón no estaba en el piso, estaba flotando, más o menos así como cuando vi al duende aquella primera vez. Mi amigo y yo nos queríamos ver qué o quién estaba sentado en ese sillón con esas alas, ¿no? Que le llaman respaldo de alas, así, ¿no? Acá. Mi amigo y yo mirábamos para acá y el sillón giraba de esta manera para no permitirnos ver qué o quién estaba sentado en aquel sillón. Mi amigo y yo nos movíamos para acá y la silla, el sillón aquel, giraba. Hicimos lo que decían los curas en aquel entonces, de decir malas palabras, de insultar y qué sé yo, y todas esas cosas. Y al momento, que no es verdad, créame lo que le digo, a lo único que le temen los demonios y Satanás es al nombre de Jesús. El creyente verdadero tiene autoridad sobre Satanás y todo su reino para atarlo, para reprenderlo, para echarlo afuera en el nombre del Señor Jesús. No por insultar ni cosas por el estilo. Pero mi amigo, yo no conocía al Señor, él no conocía al Señor. Le conté la historia a mi hermana con la que me había tomado la foto, una de mis hermanas. No, me equivoco, perdón. Le contamos al papá del niño, la experiencia que habíamos tenido llegando a la casa allí. Y nos dice, el papá de mi amiguito, nos dice, dice, lo que ustedes acaban de ver es el trono del Satanás. Yo dije, ¿qué? No me asusté, no me alarmé, no tenía miedo ni cosas por el estilo. Pasó esa experiencia. Estaba estudiando, yo me acuerdo, y verdaderamente antes de la escuela de Carlos H. Vargas. Yo estaba estudiando en una escuela ahí en Durán, que todavía existe esa escuela, se llama Aguirre Abad. Me acuerdo que un día estábamos en recreo. Yo habría tenido 6, 7 años, creo, algo así. Posiblemente, no me acuerdo muy bien la edad, pero sí me acuerdo que estábamos en recreo. Me acuerdo del nombre de mi maestra, nunca me olvidaré, la señorita Nancy. Y me acuerdo que estábamos en recreo y de repente, en una casa, yo no sé si esa casa estaba abandonada, no les doy razón de eso, pero de repente, todos los niños que estábamos en el recreo, en un tragaluz de esa casa abandonada, se apareció un busto de una mujer, o sea, de aquí para arriba, adentro del tragaluz, riéndose. Riéndose así. Y nosotros, los niños que estábamos de recreo, comenzamos a coger piedras y a tirárselas. Las piedras le pasaban como que era un holograma, por decirlo así, o una proyección de algo. Y comenzamos a hacer lo que nos habían enseñado los curas, pues les repito, a insultar, a decir mala palabra por un tubo y 7 llaves. El busto aquel no se quería ir.
no se quería desaparecer. Alguien fue a decir a los maestros vinieron y todavía seguía ese busto de esa mujer riéndose, burlándose, chachareando, como sea que usted le quiera decir. Y nos llevaron para adentro, a una de las aulas. Y nosotros los niños estábamos mirando para afuera para ver qué era lo que los maestros iban a hacer. ¿Qué usted cree que hicieron los maestros? Los maestros así mismo comenzaron a insultar, a decir malas palabras en contra de eso y todo el asunto. Al rato se desapareció eso. Y les cuento esto porque en el capítulo 16 de Mateo dice algo tremendo, ¿no? Ahí dice a los creyentes: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Pero yo quiero terminar esto con esta escritura. En Mateo, capítulo 6, perdón, Marcos, capítulo 16, el Señor Jesús hablando, esto es lo que se llama la gran comisión, cuando el Señor Jesús envía a los discípulos para predicar el evangelio. Y dice estas palabras. Esto es después de la resurrección corporal del Señor Jesús, cuando estuvo muerto ya 3 días. Y aquí es cuando resucita corporalmente. Y estas son las palabras que dice en Marcos capítulo 16, empezando con el verso 14. El Señor Jesús dice estas palabras. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Por eso es que digo, resucitó corporalmente, porque lo veían. A un espíritu no se puede ver. El verso 15 dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La gran comisión que el Señor Jesús le da a los discípulos: que vayan a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, el verso 16 dice esto: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y escuche eso claramente, por favor, a ustedes que le han hecho creer que cuando lo bautizan como un infante, ya usted automáticamente pasa a ser cristiano. El verso 16 dice claramente: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Un infante no puede creer, y los padres no pueden creer por el niño, porque la salvación es individual. Individual. Por eso es que en la iglesia evangélica no bautizamos a niños. Los presentamos ante el Señor, porque esa es la tradición judeo-cristiana. Al Señor Jesús lo presentaron al 8º día, lo circuncidaron y lo presentaron al Padre. Eso es bíblico, no bautizo de infantes. Y yéndome más allá, la palabra que usa para bautizo, acuérdense, y les hago coro así rápidamente: el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el Apocalipsis, es escrito en el idioma griego clásico, o griego koiné, como se llama verdaderamente. La palabra bautizo
es una palabra que no tiene que ver con rociarle agua a un niño ni a una persona. Eso no es bíblico. Porque mire, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden ustedes por subterráneo? Usted automáticamente va a decir, si usted sabe, usted va a decir, bueno, quiere decir debajo de la tierra. Si yo le digo submarino, usted automáticamente va a decir, bueno, debajo del agua, debajo del mar. La palabra bautizo, allí, el que creyere y fuere bautizado, bautizo, en griego la palabra es baptizo. Baptizo quiere decir sumergir en agua, no rociarle agua, como tiene la práctica en la Iglesia Católica Romana y en otras iglesias, a niños, que vuelvo y repito, no es bíblico. Jamás lo fue, ni es, ni nunca lo será. En la Gran Comisión del Señor Jesús nos dice claramente que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, y aquí viene el énfasis, en el mismo verso 16 del capítulo 16 del libro de San Marcos, del el Evangelio según San Marcos, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí viene el énfasis, mas el que no creyere, dándonos a entender, dejándonos saber que por el bautismo nadie, absolutamente nadie es salvo. Absolutamente nadie será salvo ya porque fue bautizado como niño, como un infante, en una iglesia, sea católica, apostólica, sea romana, sea cualquier iglesia que sea. Si como niño fue bautizado, ese bautismo no sirve para nada delante de Dios. Por favor, no se ofenda. Eso no es lo que yo creo, eso no es lo que yo digo, eso es lo que la palabra de Dios establece. Si usted lo quiere creer, créalo. Si usted lo quiere rechazar, rechácelo. Es su derecho. Pero la palabra de Dios es clara. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, a los verdaderos creyentes. Estas son las señales que seguirán a los verdaderos creyentes. No aquel que se llama cristiano. No aquel que dice ser cristiano. No aquel que simpatiza con el evangelio. No aquel que va a la iglesia una vez a la semana o algo por el estilo. No, al verdadero creyente. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Mire qué interesante. Que una de las primeras señales que habla aquí es echar fuera demonios. En el nombre de Jesús. Esa es una señal. Si usted no ve eso en su iglesia, si usted no ve eso donde lo criaron, mire, investigue un poquito más a fondo, porque esto es lo que la palabra de Dios dice. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, como ocurrió en Hechos capítulo 2, cuando aquellos 120 en aquel aposento alto fueron llenos y bautizados con fuego y Espíritu Santo, como el Señor Jesús les había prometido. Y así desde ese día, cuando fue fundada la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, la iglesia pentecostal, por decirlo así. No de que, ay, no, que le hacen creer al católico de que no, eso cuando los protestantes con Martín Lutero, ahí fue que empezó la iglesia evangélica. La iglesia evangélica fue establecida en Hechos capítulo 2, con 120 personas, en un lugar llamado Aposento Alto. Y esas personas no eran ni católicas, ni apostólicas, ni romanas. Eran todos judíos. Por cierto, allí estaba María, la madre de Jesús. Y dice que esos 120 fueron llenos con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas angélicas y humanas. Alabado sea Dios. Entonces, no solamente esas señales de echar fuera demonios y hablar nuevas lenguas, sino que dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, en otras palabras, no es que estoy diciendo, porque aquí hay una iglesia en el estado de Tennessee y en Virginia Occidental, donde las iglesias en las montañas pasan un jarrito de estricnina, creo que le llaman, si no me equivoco, y el pastor y los creyentes allí se dan un traguito.
Pero no es eso lo que está diciendo aquí. Aquí lo que está diciendo es, si bebieren cosas mortíferas, si alguien te trata de envenenar, si alguien trata de hacerte un daño, dándote a beber o de comer algún veneno, no te hará daño. Eso no son mis palabras, esa es la palabra del Señor Jesús. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Usted se puede imaginar que el Señor Jesús hubiera dicho, yo los amo, el Padre los ama, los amamos a todos ustedes. Muy bonito. Pero si Él no hubiera ido a la cruz, ¿qué esperanza verdaderamente pudiéramos tener? Si Él no hubiera muerto, si Él no hubiera resucitado el tercer día, para darnos verdaderamente la esperanza de que aquí hay alguien que venció la tumba, la muerte, a Satanás y todo su reino, levantándose victorioso el tercer día. Ya la muerte no tiene dominio ni sobre el Señor Jesús, porque ya Jesús venció, vuelvo y repito, la tumba, la muerte, a Satanás y todo su reino. Y asimismo, esa es la esperanza que tenemos como creyentes verdaderos. He conocido personas que me dicen, Osvaldo, yo tengo a Dios en mi corazón. Osvaldo, yo amo a Dios. Osvaldo, yo creo en Dios. Muy bonito. Y al mismo tiempo me han dicho, Osvaldo, yo le tengo miedo a la muerte. Y yo le he dicho a estas personas, ¿cómo es eso? Para un momentito. ¿Cómo es eso que tú me dices que tú amas a Dios, tú tienes a Dios, tú crees en Dios, tú tienes a Dios en tu corazón y le tienes miedo a la muerte? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no puede ser fe, eso no puede ser confianza en el Señor, en la obra redentora de la cruz. Porque una de las 7 palabras que Él declara desde la cruz, casi al final, Él dice, consumado es. ¿Qué quiere decir eso? La palabra en griego es tetelestai, que quiere decir ya todo, absolutamente todo. No parte, no el 50%, no el 90%, ni el 95%, ni el 99%, ni el 99.9%, no. Todo lo que se había escrito de mí, todo está consumado aquí en esta cruz, aquí en mí. Él llevó el pecado tuyo y el mío. La muerte que tú y yo nos merecíamos, la llevó el Señor Jesús. La vida que tú y yo no podemos vivir, la vivió Él. Y el castigo que nosotros nos merecíamos, lo llevó en la cruz. Y resucitó el tercer día. ¿Y tú crees que Él vino simplemente para que tú vayas 2 horas los domingos y le regales a Dios 2 horas? ¿Eso crees tú verdaderamente? Abre tus ojos, por favor. Ora conmigo. Señor Jesús, gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias que moriste por mí en la cruz. Gracias que resucitaste al tercer día corporalmente, venciendo la tumba, la muerte, a Satanás y a todo su reino. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón, porque en contra de ti, solamente en contra de ti he pecado de pensamientos, de palabras y de hechos. Lávame con tu preciosa sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo parta de este mundo, estaré junto a ti, para pasar la eternidad junto a ti. Y gracias que me has amado, gracias que Dios, el Padre, es mi Padre, que tú eres mi Señor, que el Espíritu Santo me guiará a toda justicia y a toda verdad. Gracias que has escuchado mi oración. Gracias por escribir mi nombre. Bautízame con fuego y Espíritu Santo como dice tu palabra. Te lo pido todo en el nombre que sobre todo nombre, eterno Dios, dándote gracias desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, amén. Y usted se preguntará, ¿qué hago ahora? Búsquese una iglesia donde se predique el evangelio completo. Compre una Biblia, la versión, la Reina Valera, la revisión de 1960, y lea el Evangelio según San Juan unas 4, 5, 6 veces. Y después que termine de leer el Evangelio
según San Juan, 4, 5, 6 veces, lea el Nuevo Testamento completo, desde Mateo hasta el Apocalipsis. Así mismo, 4, 5, 6 veces. Llénese de la palabra de Dios. Y habla con tu Padre. Habla con tu Padre. Ora. Hablar. Orar es hablar con el Padre. Así como lo hicimos en este momento. Y si nunca nos llegamos a conocer aquí en la tierra, no has perdido nada. Yo no he perdido nada. Lo importante es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y que cuando nuestros ojos se cierren aquí, en este lado de la eternidad, y se abran en el otro lado de la eternidad, estaremos en la presencia del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde de ahora y para siempre.